Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documento. De cese de actividad. ¿Y hace cuánto que la recibiste? 2 o 3 días después de que lanzamos la aplicación. Los gemelos Beltrán afirman que les robaste la idea, que estamos usando conceptos e ideas de un proyecto que ya nos habían presentado. ¿Esto es verdad? ¿Qué? ¿Qué cosa? No te empieces a hacer El boludo. el boludo. Te empieces a hacer el boludo. Aquí dice que podemos enfrentarnos a acciones legales. ¿Tendrán algo en que apoyar esta demanda, esta denuncia? No copié nada yo. Yo no copié nada. No copié ni uno de sus códigos. Ellos vinieron con una idea y yo la mejoré. A ver, el tipo que crea una linda silla no puede andar cobrándole a cualquiera que hace algo para sentarse. ¿Por qué no me la mostraste antes? ¿Hay algo más de lo que me tenga que preocupar? ¿No? Corte. Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Es una carta de documento de cese de actividad. ¿Y hace cuánto que la recibiste? 2 o Vamos 3. una más. Bueno, lista acá. Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documento de cese de actividad. ¿Sí? ¿Y cuándo la recibiste? 2 o 3 días después de que lanzamos la Vamos una más, aplicación. No te hagas el boludo, Nico. Bravo. Acción. Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Una carta de documento de cese de actividad. ¿Y hace cuánto que la recibiste? No sé, 2 o 3 días después de que lanzamos la aplicación. Los hermanos Beltrán afirman que les robamos la idea, que estamos usando conceptos e ideas de un proyecto que ya nos habían presentado. En ¿Esto es serio lo verdad? que dice la carta. No te vengas a hacer el boludo. Aquí dice que pueden tener acciones legales en nuestra contra. ¿Tienen algo en que apoyar esto? ¿Qué cosa? Lo que dice la carta, Marcos. Nos están demandando. Dime. No. Vamos, Marcos. No, No, yo me comí un texto, me No parece. pasa nada, igual ahí. Sigamos, corta, corte. Vamos una más. Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Una carta de documento. ¿Y hace cuánto Bien. que la recibiste? 2 o 3 días después de que lanzamos la aplicación. Sí. Los gemelos Beltrán afirman que les robamos la idea, que estamos usando conceptos, ideas de un proyecto que ya nos habían presentado. ¿Esto es verdad? Sé lo que dice la carta. No te hagas el boludo. Aquí dice que pueden tomar acciones legales en nuestra contra. ¿Tendrán algo en que apoyar esto? No copié nada, yo te juro que no hice nada. Vinieron con una idea, la mejoré, listo. Un tipo que hace una silla no puede salir a cobrarle a alguien que hace algo para sentarse. ¿Por qué no me lo mostraste antes? ¿Hay algo más en lo que me tenga que preocupar? No. Corte. Bien, chicos, mucho mejor. Acción. Marcos, ¿qué es esto? Perdón, no le di las indicaciones. Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Una carta de documento de cese de actividad. ¿Y hace cuánto que la recibiste? 2 o 3 días después de que lanzamos la aplicación. Vamos una más. 2 o 3 días después. Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documento de cese de actividad. ¿Y hace cuánto que la recibiste? 2 o 3 días después de que lanzamos la aplicación. Los gemelos Beltrán afirman que les robaste la idea, que estamos usando conceptos e ideas de un proyecto que ya nos habían presentado. ¿Esto es verdad? ¿Qué cosa? No te empieces a hacer el boludo. Aquí dice que podemos enfrentarnos a acciones legales. ¿Tienen algo en que apoyar esto? No copié nada yo. No copié nada. No le saqué ni uno de sus códigos. Ellos vinieron con una idea y yo la mejoré, nada más. A ver, un tipo que crea una silla no puede salir a cobrarle
a cualquiera que invente algo para sentarse. ¿Por qué no me lo mostraste antes? ¿Tengo algo más en qué preocuparme? No. Corte, mucho mejor. Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Es una carta de documento. Hace 2 o 3 días que la recibimos. ¿Qué? Los gemelos Beltrán están afirmando que le robaste la idea. Vamos a matar de feliz, Nico Juan. Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Es una carta de documento de cese de actividad. ¿Qué? ¿Y hace cuánto que la recibiste? Hace 2 o 3 días después de que lanzamos la aplicación. Los gemelos Beltrán están afirmando que le robaste la idea, que estamos usando conceptos, ideas de un proyecto que ya nos habían presentado. Sí, Después, sé lo ¿verdad? que dice la carta, sí. Me fui ahí. No te preocupes, tenés el texto en la mano. No, esto no es. Bueno, te doy el texto. Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Es una carta de documento de cese de actividad. ¿Y hace cuánto que la recibiste? Sí, 2 o 3 días después de que lanzamos la aplicación. Los gemelos Beltrán afirman que les robaste la idea, que estamos utilizando conceptos, ideas sacados de su proyecto, el cual Sé ya lo nos que habían dice la presentado. carta. ¿Y es verdad? ¿Qué cosa? No te empieces a hacer el boludo. Aquí dice que nos pueden denunciar, que nos pueden demandar, tomar acciones legales en nuestra contra. Pero no, ¿Tienen algo en que apoyar esto? no copié nada, yo te lo juro. No copié ninguno de sus códigos. Ellos vinieron con una idea y yo la modifiqué nada más. Corte, ese chaval es re culpable. Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Es una carta de documento de cese de actividad. ¿Y hace cuánto que la recibiste? 2 o 3 días después de que lanzamos la aplicación. Los gemelos Beltrán están afirmando que le robaste la idea, que estamos utilizando conceptos, ideas sacados de un proyecto que nosotros le presentamos. Sí, sé lo que dice la Que carta. nosotros le presentamos. No te preocupes, vamos a más. Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Es una carta de documento de cese de actividad. ¿Cuándo la recibiste? Sí, 2 o 3 días después de que lanzamos la aplicación. Los gemelos Beltrán afirman que le robaste la idea, que estamos utilizando conceptos, ideas sacados de su proyecto, el cual ya nos habían presentado a nosotros. Sí, sé lo que dice la carta. ¿Y es verdad? ¿Qué? ¿Qué cosa? No te empieces a hacer el boludo. Dice que nos pueden demandar, que pueden tomar acciones legales en nuestra contra. ¿Tienen algo en que apoyar esto? Te juro que no copié ninguno de sus códigos. Vinieron con una idea y yo la mejoré, nada más. Es un tipo que hace una silla, no puede salir a cobrarle a cualquiera que hace algo para sentarse. ¿Y por qué no me lo mostraste antes? ¿Hay algo más de lo que...? No. Corte, muy bien. Acción. Marce, ¿qué es esto? ¿Qué? ¡Esto! Una carta de documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? 2 o 3 días después de que Vamos a lanzamos esa la... persona. Acción. Marce, ¿qué es esto? ¿Qué? ¡Esto! Una carta de documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? 2 o 3 días después de que lanzamos la app. Los gemelos Beltrán afirman que les robaste la idea, que estamos utilizando conceptos e ideas sacados del proyecto del cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Sé lo que dice la carta, la leí. ¿Y lo hiciste? Vamos a Terminator, estamos. Acción. Fer, ¿qué es esto? ¿Qué? ¡Esto! Una carta de documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? 2 o 3 días después de que lanzamos la app. Los gemelos Beltrán afirman que les robaste la idea. Dicen que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto que fue presentado a nosotros. ¿Es verdad eso? Sé lo que dice la carta. ¿Y lo hiciste? ¿Qué cosa? Mira, no empieces a hacerte la boluda, que aquí dice que podemos tener problemas legales. ¿Hiciste esto? ¿Tienen algo con qué respaldar esto? No copié nada, no copié ninguno de sus códigos. Ellos vinieron con una idea,
yo la mejoré. ¿Qué ahora el que inventó una silla va a venir y cobrarle a todos los que inventen algo para sentarse? ¿Y entonces por qué no me lo mostraste antes? ¿Hay algo más que tenga que enterarme, Fer? No. Corte, está buenísimo. Acción. Fer, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Una carta documento de cese de actividad. ¿Cuándo la recibiste? 2 o 3 días después de que lanzamos la app. Los hermanos Beltrán están diciendo que les robamos la idea, que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad eso? Sé lo que dice la carta. Y dime, ¿es verdad? ¿Lo hiciste? ¿Qué cosa? Mira, Fer, no empieces a hacerte la boluda porque aquí dice que vamos a tener problemas. Hiciste esto, ¿tienen algo con qué respaldar esto? No copié nada. Nada, ningún código. Ellos vinieron con una idea, yo la mejoré. ¿Que ahora el que inventa una silla va a venir y cobrarnos por sentarnos nada más? ¿Y entonces por qué no me lo mostraste antes esto? ¿Hay algo más que tenga que saber, No. Fer? Corte. Acción. Fer, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto, Mira, vamos Fer. una más. Prueba esto. Acción. Fer, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto, Fer. Una carta documento de cese de actividad. Bien, corte, vamos una más, Roxy, para que pruebe. Acción. Fer, ¿qué es esto? Vamos una más lento puedes entrar. Estás leyendo. Acción. Fer, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Una carta documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Hace 2 o 3 días antes de... No, perdón. No pasa nada, vamos una más, está muy bien. Acción. Fer, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Una carta documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? 2 o 3 días después de que lanzamos la app. Te querés matar. Tomate el tiempo para querer matar. No te apures. Los gemelos Beltrán afirman que les robaste la idea, que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Sé lo que dice la carta. ¿Y lo hiciste, Fer? ¿Qué cosa? No te empieces a hacer la boluda. ¿Hiciste eso? ¿Eso que dicen? No copié ningún código. ¿Me viste laburar acá todos estos meses? No, ellos vinieron con una idea, yo la mejoré. ¿Que ahora el que inventa una silla va a venir y cobrarme por sentarme nada más? ¿Y por qué no me habías mostrado esto antes? Ay. Fer, ¿hay algo más que tenga que No. enterarme? Corte. Bueno, increíble. Acción. Fer, ¿qué es esto? ¿Qué? Vamos una más, nadie lee en voz alta. No. Acción. Fer, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Una carta documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? 2 o 3 días después de que lanzamos la app. Los gemelos Beltrán afirman que les robaste la idea, que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Sé lo que dice la carta. ¿Y lo hiciste? ¿Qué cosa? Fer, no te empieces a hacer la boluda. Acá dice que vamos a tener problemas legales. ¿Hiciste No, esto que no, dicen? no, ¿Y no tienen copié algo nada. para respaldarlo? No copié nada. ¿No viste? ¿No me viste trabajar acá? ¿Me estás cargando? Ellos vinieron con una idea, yo la mejoré. ¿Que ahora el que inventa una silla va a venir a cobrarme por sentarme? ¿Y por qué no me la mostraste antes entonces? Fer, ¿por qué no me la mostraste antes? Escúchame una cosa, ¿hay algo más que tenga que No. enterarme? Corte. Muy bien. Muy bien. Acción. Marcos, ¿qué es esto? Vamos una más. No está mal que la... Marcos, Vamos una más, para ir pensando. Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Una carta documento de cese de actividad. ¿Y cuándo lo recibiste? 2 o 3 días después del lanzamiento del sitio.
Los gemelos Beltrán afirman que le robaste la idea. Que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Sé lo que dice la carta. ¿Pero hiciste esto? ¿Qué cosa? No te hagas el boludo. La carta dice que podemos enfrentarnos a acciones legales. ¿Tiene algo real en que apoyar esto? No, no. Te juro que no, ¿eh? Vamos una más. Pero- Está drogado. Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Una carta de documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? 2, 3 días después del lanzamiento del sitio. Bien, vamos una más. Guille, te chupo tus huevos. ¿Qué tengo que estar más? Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Carta de documento de cese de actividades. ¿Y cuándo la recibiste? ¿Qué sé? 2, 3 días antes del lanzamiento, después del lanzamiento del sitio. Los gemelos Beltrán afirman que le robaste la idea. Que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto, cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste eso? ¿Qué cosa? No empieces a hacerte el boludo. La carta dice que podemos tener acciones legales. ¿Tienen algo real en que apoyar esto? No, no, te juro que no, ¿eh? ¿Y por qué no me avisaste No copié antes? ninguno de sus códigos. Bien, vamos una más. Es muy turbio, Guille, la tuya. Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Carta de documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? 2 o 3 días después del lanzamiento del sitio. Los gemelos Beltrán afirman que le robaste la idea, que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto al cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad Sé esto? lo que dice la carta. ¿Hiciste eso? ¿Qué cosa? No te hagas el boludo. ¿Hiciste eso? ¿Qué? Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto, ¿qué es esto? Carta de documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? 2 o 3 días después del lanzamiento del sitio. Los gemelos Beltrán afirman que le robaste la idea, que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste esto? ¿Qué? No te hagas el boludo. La carta dice que podemos enfrentarnos a acciones legales. ¿Tienen algo real? No, no El de- tienes nada. No copié ninguno de esos códigos. Ellos trajeron una idea. Yo la mejoré. Un ¿Por tipo qué? que hace una silla linda no va a salir a cobrarle a cualquier tipo que hace algo para sentarse. Bien, vamos una ¿Y más. por Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto, ¿qué es esto? Carta de documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? 2 o 3 días después del lanzamiento del sitio. Los gemelos Beltrán afirman que le robaste la idea, que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste esto? ¿Qué cosa? No empieces a hacerte el boludo. La carta dice que podemos tener acciones legales. ¿Hicieron algo? ¿Tienen algo real para defender esto? No, te juro que no. Los tipos, no copié ninguno de los códigos que me trajeron. Trajeron una idea, yo la mejoré. Un tipo que hace una silla linda no puede salir a cobrarle a cualquier boludo que hace una silla o algo para sentarse. ¿Pero por qué no me avisaste antes? ¿Hay algo más que necesites saber? No. Acción.
Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Carta de documento de acceso de actividad. ¿Y cuándo lo recibiste? 2 o 3 días después del lanzamiento del sitio. Los gemelos Beltrán afirman que le robaste la idea, que estamos utilizando los conceptos e ideas sacados de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad eso? ¿Sabes lo que dice la carta? ¿Hiciste eso? ¿Qué cosa? No empieces a hacerte el boludo. La carta dice que podemos enfrentarnos a acciones legales. ¿Tienen algo real No, que no defender tiene esto? nada, te lo juro. Vinieron con una idea, la mejoré. Además no cumplí ninguno de los códigos que me pasaron. Un tipo que hace una silla linda no puede salir a cobrarle a cualquier tipo que fabrica algo para sentarse. ¿Pero por qué no me avisaste antes? ¿Hay algo más que necesites saber? No. Corte. Estuvo mucho mejor, pero... Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta documento de cese de la actividad. De cese de actividad. Perdón, me No olvidé pasa el nada, texto. no tenés el texto. Me olvidé el texto. Acción. Marcos, ¿Qué? ¿qué es esto? Parece que es una carta de amor lo que está leyendo, Julieta. Acción. Marcos, ¿Qué? ¿qué es esto? Vamos a otro. Acción. Marcos, ¿Qué? ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, una carta documento de cese de la actividad. ¿Y cuándo la recibiste? 2 o 3 días después que lancemos el sitio. Los gemelos Bertrán dicen que nosotros les robamos la idea. Que Vamos, algo tenemos que... Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Vos otra vez, Juli. Vos no sabés que está... Acción. Marcos, ¿Qué? es esto? ¿Qué? Esto. Una carta documento de cese de la actividad. Entonces, acción. Marcos, ¿Qué? es esto? Ah, una carta documento de cese de la actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Vamos nada más, faltó el qué. Esto. Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, una carta documento de cese de la actividad. ¿Y cuándo la recibiste? 2 o 3 días después de que lancemos el sitio. Los hermanos Beltrán dicen que les robamos la idea. Que estamos usando conceptos e ideas de un proyecto que ellos nos presentaron. ¿Eso es verdad? Vamos nada más. Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Una carta documento de cese de la actividad. ¿Y cuándo la recibiste? 2 o 3 días después de que lanzamos el sitio. Los gemelos Beltrán dicen que nosotros les robamos Vamos a nada. la idea. Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Una carta documento de cese de la actividad. ¿Y cuándo la recibiste? 2 o 3 días después. Y Juli, te voy a molestar. cese la... Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Una carta documento de cese de la actividad. ¿Y cuándo la recibiste? 2 o 3 días después del lanzamiento del sitio. Los hermanos Bertrán dicen que les robamos la idea, que las ideas y los conceptos que nosotros tenemos y usamos fueron presentados por ellos a nosotros ¿Por qué antes. te lo estás explicando? Ya sabes. Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Una carta documento de cese de la actividad. ¿Y cuándo la recibiste? 2 o 3 días después del lanzamiento del sitio. Los gemelos Bertrán afirman que nosotros les robamos ideas. Perdón. Sí, ¿tenés el texto en la mano? Sí, no, pero no me olvidé del texto. Estoy tratando de encontrarle... Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Una carta documento de cese de la actividad. ¿Y cuándo la recibiste? 2 o 3 días después del lanzamiento del sitio. Los hermanos Bertrán afirman que nosotros les robamos ideas.
ideas y conceptos de un proyecto que fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Sí, ya sé lo que dice la carta. ¿Y vos hiciste esto? ¿Qué cosa? Marcos, no te hagas el pelotudo. Vos sabés que acá dice que pueden presentar acciones legales. ¿Tienen algo real donde realmente apoyar eso? No. Yo no copié nada de lo que trajeron ellos. Era una idea y yo la mejoré. El que hace una silla linda no puede pretender que plata para cualquiera que hace algo ¿Y para por qué no sentarse. me lo dijiste antes? ¿Hay algo más que tenga que saber? No. Dije para el orto. Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Y el mozo nomás. ¿Qué? Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, una carta de documento de cese de la actividad. ¿Y cuándo la recibiste? 2 o 3 días después del lanzamiento del sitio. Los gemelos Beltrán afirman que nosotros les robamos la idea. Que estamos usando conceptos e ideas de algo que nos presentaron a nosotros. ¿Es verdad eso? Sí, ya sé lo que dice la carta. ¿Y lo hiciste? ¿Qué cosa? Marco, no te hagas el pelotudo. Vos sabés que acá dice que nosotros podemos tener acciones legales. ¿Tienen algo en qué soportar esto? No. Yo no copié ninguno de sus códigos. ¿Ok? Ellos trajeron la idea. No. Estás re tranquilo. Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Una carta de documento de cese de la actividad. De cese. ¿Y cuándo la recibiste? 2 o 3 días después del lanzamiento del sitio. Los hermanos Beltrán afirman que les robamos ideas. Oh, qué pesada. Ideas y conceptos de un proyecto que ellos nos presentaron a nosotros. ¿Es verdad esto? ¿Qué cosa? Marcos, no te hagas el pelotudo. Vos sabés que acá dice que podemos tener acciones legales. ¿Ellos tienen algo en qué sostener eso que dicen? No, te juro que no. Yo no copié nada, ¿ok? Ellos trajeron la idea y yo la mejoré. El tipo que hace sillas listas no puede pretender plata de cualquiera que haga algo para ¿Y sentarse. por qué no me lo dijiste antes? ¿Hay algo más de que me tenga que enterar? No. Acción. Marco, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, es una carta de documento, de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? 2 o 3 días después de que sacamos la app. Acá dice, los gemelos Beltrán afirman que les robaste la idea, que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Ya sé lo que dice la carta. ¿Hiciste esto? ¿Qué cosa? No empeces a hacerte el pelotudo. La carta dice acá que podemos enfrentarnos a acciones legales. ¿Tienen algo en que respaldar esto? No tienen nada. No copié ni uno de sus códigos. ¿Ok? Ellos vinieron con una idea y yo la mejoré. Mira. Vamos nada más. Es el Capitán América. Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? ¡Esto! Ah, es una carta de documento, de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? 2 o 3 días después que sacamos la app. Acá dice, los gemelos Beltrán afirman que les robaste la idea, que estamos utilizando conceptos e ideas sacados... Bien. Está muy bien, Gerard. Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? ¡Esto! Es una carta de documento, de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? 2 o 3 días después de que sacamos la app. Acá dice, los gemelos Beltrán afirman que les robaste la idea, que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Ya sé lo que dice la carta, ¿eh? ¿Hiciste esto? ¿Qué cosa? No te hagas el pelotudo. ¿Hiciste esto? La carta dice que podemos enfrentar acciones legales. ¿Tienen algo en lo que apoyarse? No tienen nada.
No tienen nada. No copié ni uno de sus códigos. Ellos vinieron con una idea y yo la mejoré. Mira, el tipo que creó una silla no puede salir a pedirle plata a cualquiera que haga algo para sentarse. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? ¿Algo más que necesites saber? No. Bueno, será acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Es una carta de documento de esa actividad. ¿Y cuándo la recibiste? 2 o 3 días después de que sacamos la app. Acá dice, los gemelos Beltrán afirman que le robaste la idea, que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Ya sé lo que dice la carta. ¿Hiciste esto? ¿Qué cosa? No empeces a hacerte el boludo. La carta dice que podemos llegar a tener problemas legales, ¿entendés? ¿Tienen algo en qué respaldarse? No tienen nada. No copié ni uno de sus códigos. No copié Vamos nada. nada más. Bien. No pasa porque acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Es una carta de documento de esa actividad. ¿Y cuándo la recibiste? No sé, 2 o 3 días después de que sacamos la app. Acá dice, los gemelos Beltrán afirman que les robaste la idea, que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Ya sé lo que dice la carta. ¿Hiciste esto? ¿Qué cosa? No te hagas el boludo. La carta dice que podemos enfrentar acciones legales. ¿Entendés lo grave que es? ¿Tienen algo con qué respaldar esto? No tienen nada. No tienen nada, te lo juro. Te lo juro. ¿Querés que te lo jure? Te lo juro. Copié uno de sus códigos nada más. ¿Ok? Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Es una carta de documento de esa actividad. ¿Y cuándo la recibiste? No sé, 2 o 3 días después de que sacamos la app. Acá dice, los gemelos Beltrán afirman que les robaste la idea, que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Ya sé lo que dice la carta. ¿Hiciste esto? ¿Qué cosa? No empeces a hacerte el pelotudo. ¿Sabés lo que dice acá? Que la carta documento nos dice que podemos llegar a tener problemas legales. ¿Entendés lo grave que es esto? ¿Lo entendés? ¿Tienen algo con qué respaldarse o no? No tienen nada. No tienen nada, ¿ok? No copié ni uno de sus códigos. Ellos vinieron con una idea y yo la mejoré. ¿Sí? Nada más. El tipo que viene con una idea, no. Ay, ya. Una más. El tipo que creo... Acción. Enojate más todavía antes, Juan. Ok. Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Es una carta de documento de esa actividad. ¿Y cuándo la recibiste? No sé, 2 o 3 días después de que sacamos la app. Acá dice, los gemelos Beltrán afirman que le robaste la idea, que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Ya sé lo que dice la carta. ¿Hiciste esto? ¿Qué cosa? No empeces a hacerte el pelotudo. La carta documento dice que podemos llegar a enfrentar acciones legales. ¿Entendés lo grave que es esto? ¿Tienen algo con qué respaldarse o no? No tienen nada. No tienen nada. No copié ni uno de sus códigos, ¿ok? Ni uno. Ellos vinieron con una idea y yo la mejoré. A ver, el tipo que creó una linda silla no puede salir a pedirle plata a cualquiera que haga algo para sentarse. ¿Y entonces por qué no me lo dijiste antes? ¿Hay algo más que necesites saber? No. Corte. Excelente. Acción. Susana, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, una carta de documento por cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Hace 2 o 3 días después de la presentación de la aplicación. Los gemelos Beltrán afirman que robaste la idea, que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad eso? ¿Qué cosa? ¿Hiciste eso? ¡No te hagas la boluda! Bien, Maela, bien. Acción. Susana, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, una carta de documento por cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Hace 2 o 3 días después de la presentación de la aplicación.
Los gemelos Beltrán afirman que robaste la idea, que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad eso? ¿Qué cosa? ¿Hiciste eso? Sé lo que dice la carta. No empieces a hacerte la boluda. La carta dice que podemos enfrentar acciones legales. ¿Tienen algo en que apoyar esto? No, te juro que no. ¡Susana! Acción. Susana, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, una carta de documento, dice esa actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Hace 2 o 3 días después del cierre del lanzamiento de la aplicación. Los gemelos Beltrán afirman que le robaste la idea, que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad eso? ¿Qué cosa? ¿Hiciste eso? Sé lo que dice la carta. ¡No te hagas la boluda! La carta dice que podemos enfrentar acciones legales. ¿Tienen algo en que apoyar esto? No, te juro que no. No tienen nada en que apoyarse. No le copié ningún código. Ellos vinieron, presentaron su idea. ¿Y por qué no me la mostraste antes? ¿Hay algo más que me tenga que enterar? Corte. Bien. Acción. Susana, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, una carta de documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Hace 2 o 3 días después de la presentación de la aplicación. Los gemelos Beltrán afirman que le robaste la idea, que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad eso? ¿Qué cosa? ¿Hiciste eso? Sé lo que dice la carta. ¡No empieces a hacerte la boluda! La carta dice que podemos enfrentar acciones legales. ¿Tienen algo en que apoyar esto? No, no tienen nada en que apoyarse. Ellos vinieron, presentaron la idea y yo la mejoré. ¿Por qué no me mostraste esto antes? Ya está bruto. Corte. Me veré. Acción. Susana, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, una carta de documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? Hace 2 o 3 días después del cierre del lanzamiento de la aplicación. Los gemelos Beltrán afirman que le robaste la idea, que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad eso? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste eso? ¿Qué cosa? ¡No te empieces a hacer la boluda! La carta dice que podemos enfrentar acciones legales. ¿Tienen algo en que apoyar esto? No tienen nada en que apoyarse. No le copié ningún código. Ellos vinieron, presentaron su idea y yo la mejoré. ¿Por qué no me dijiste esto antes? ¿Hay algo más de lo que me tenga que enterar? Corte. Muy bien. Graba. Otra. Acción. Susana, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, una carta de documento por cese de actividad. ¿Cuándo la recibiste? Hace 2 o 3 días después de la aplicación. Los gemelos Beltrán afirman que le robaste la idea, que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto, el cual fue presentado por nosotros. ¿Es verdad eso? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste eso? ¿Qué cosa? ¡No te empieces a hacer la boluda! La carta dice que podemos afrontar acciones legales. ¿Tienen algo en que apoyar esto? No, no tienen nada en que apoyarse. No le copié ningún código. Ellos vinieron, presentaron su idea y yo la mejoré. ¿Y por qué no me mostraste esto antes? ¿Hay algo más de lo que me tenga que enterar? No. Acción. Lu, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. ¿Qué cosa? Una carta de documento de cese de ¿Y actividad. cuándo la recibiste? 2 o 3 días después que creamos el sitio. Los gemelos Beltrán afirman que le robaste la idea y que estamos utilizando conceptos e ideas de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Sé lo que dice la carta. ¿Y lo hiciste? ¿Qué cosa? No te hagas la boluda. No puedo. Vamos a una más. Perdón. Acción.
Lucía, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. ¿Qué cosa? Una carta documento. Vamos a más. Bien. Acción. Lucía, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Una carta documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? 2 o 3 días después de que hagamos el sitio. Los gemelos Beltrán afirman que les robaste la idea y que estamos utilizando conceptos e ideas de un proyecto que fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste esto? ¿Qué cosa? No te hagas la pelotuda. La carta dice que podemos enfrentar acciones legales. ¿Es real esto? ¿Tienen algo real en lo que apoyarse? No. Te juro que no. No les copié ni un código. Ellos vinieron con una idea, yo la mejoré. Un tipo que hace una linda silla no puede salir a pero pedir ¿cómo no me plata dijiste cualquiera antes? presentarse. ¿Hay algo más de lo que me tenga que enterar? No. Corte. Bien, vamos a una más. Bien. Acción. Lucía, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Una carta documento de cese de actividad. ¿Ya cuándo la recibiste? 2 o 3 días después Está de que jugando la lanzamos Play, el decía, sitio. Vamos a una más. Vos te olvidaste. ¿Qué? Ya dejaste la play de la mierda. Acción. Lucía, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Una carta documento de cese de actividad. ¿Ya? ¿Y cuándo lo recibiste? 2 o 3 días después de que lanzamos el sitio. Los gemelos Beltrán afirman que les robaste la idea y que estamos utilizando conceptos e ideas de un proyecto que había sido presentado a nosotros. ¿Es verdad eso? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste eso? ¿Qué cosa? No te hagas la boluda. Bien. Ahora, ahí. ¿Termina ahí? Acción. Lucía, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Una carta documento de cese de actividad. ¿Ya? ¿Y cuándo la recibiste? 2 o 3 días después de que lanzamos el sitio. Los hermanos Beltrán dicen que les robamos la idea y que estamos utilizando conceptos e ideas de un proyecto que había sido presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Sé lo que dice la carta. ¿Lo hiciste? ¿Qué cosa? No te hagas la boluda. Dice que podemos enfrentar acciones legales. ¿Tienen algo real con que respaldar esto? No, te juro que no. No usé ninguno de sus códigos. Ellos vinieron con una idea y yo la mejoré. Un tipo que hace una linda silla no puede salir a pedirle plata a todo aquel que hace algo para enfrentarse. Pero ¿cómo no me dijiste esto antes? ¿Hay algo más que tenga que saber? No. Corte. Mucho mejor. Acción. Lu, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, una carta documento de cese de actividad. ¿Ya? ¿Y cuándo la recibiste? 2 o 3 días después de que lanzamos el sitio. Los gemelos Beltrán afirman que les robaste la idea y que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de un proyecto que había sido presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste eso? ¿Qué cosa? No te hagas la boluda. Dice que podemos enfrentar acciones legales. ¿Es verdad? Tipo, ¿tienen algo real en que respaldarse? No, te juro que no. No usé ni uno de sus códigos. Ellos vinieron con una idea y yo la mejoré. Un tipo que hace una linda silla no puede salir a pedirle plata a todo aquel que hace algo para sentarse. ¿Cómo no me dijiste esto antes? ¿Hay algo más que tenga que saber? No. Corte. Bien, vamos a hacer la última. ¿Por qué? Acción. Lucía, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Una carta documento de cese de actividad. ¿Ya? ¿Y cuándo la recibiste? 2 o 3 días después de que lanzamos el sitio. Los gemelos Beltrán afirman que les robaste la idea y que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de un proyecto que fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste eso? ¿Qué cosa? No te hagas la boluda. Dice que podemos enfrentar acciones legales. ¿Tienen algo real en que apoyarse? No, te juro que no. No usé ni uno de sus códigos. Ellos vinieron con una idea, yo la mejoré.
Cualquier tipo que hace una linda silla no puede salir a pedirle No, plata no, no, a todo aquel que pero hace algo para sentarse. ¿Cómo no me dijiste antes? Date vuelta, Lucía, quiero mirar. ¿Hay algo más de lo que me tenga que enterar? No. Ok. Corte, muy bien, chica. Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, una carta documento es ese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? 2 o 3 días después del lanzamiento del sitio. Los gemelos Beltrán afirman que les robaste la idea, que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste eso? ¿Qué cosa? No empecé a hacerte el boludo. La carta dice claramente que podemos enfrentarnos a acciones legales. ¿Tienen algo real? No, no tienen nada en que apoyarse. El modo suena mal. Ah, sí. Acción. Marcos, ¿qué es ¿Qué? esto? Esto. Ah, una carta documento es esa actividad. ¿Y cuándo la recibiste? 2 o 3 días después del lanzamiento del sitio. Bien, vamos a una más. Acción. Marcos, ¿Qué? ¿qué es esto? Una carta de actividad. Una carta de actividad es eso. No pasa nada. ¿Y Bueno, cuándo? ahora se me presentó una... Acción. Marcos, ¿Qué? ¿qué es esto? Ah, una carta documento es esa actividad. ¿Y cuándo recibiste? 2 o 3 días después del lanzamiento del sitio. Gemelos Beltrán afirma que le robaste la idea. Estamos utilizando el concepto e ideas sacados de un proyecto el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad eso? No, me olvidé. ¿Hiciste eso vos? No, ¿qué cosa? ¡Deja de hacerte el boludo! Acción. Marcos, ¿qué ¿Qué? es esto? Ah, una carta para que cese la actividad. ¿Y cuándo la recibiste? 2 o 3 días después del lanzamiento del sitio. Los gemelos Beltrán afirma que le robaste la idea que estamos utilizando conceptos e ideas sacadas de su proyecto. Al final fue presentado a nosotros. ¿Es verdad eso? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste eso? ¿Qué cosa? Deja de hacerte el boludo. ¿Vos sabés a qué nos enfrentamos con esto? Acciones legales. ¿Hiciste eso? ¡No! Te digo que no. ¿Sí? ¿Sí? No, más. Voy a poner un apuntador. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? ¡Esto! Ah, una carta documento es esa la actividad. ¿Cuándo recibiste? 2 o 3 días después del lanzamiento del sitio. El gemelo Beltrán afirma que le robaste la idea que estamos utilizando, concepto e idea sacado de su proyecto, del cual fue presentada a nosotros. ¿Verdad eso? Sé lo que dice la carta. Corte, vamos. ¿Hiciste eso? Corte, espere. Acción. Marcos, ¿Qué? ¿qué es esto? Ah, una carta documento es esa actividad. ¿Y cuándo la recibiste? 2 o 3 días después del lanzamiento del sitio. Grave. Gemelos Beltrán afirma que le robaste la idea y estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto, la cual fue presentada a nosotros. ¿Es verdad esto? Sé lo que dice la carta. ¿Hiciste esto? ¿Qué cosa? ¡Deja de hacerte el boludo! ¿Vos sabés lo que significa esto? Que nos enfrentamos a acciones legales. ¿Hay algo en que apoyarse en esto? No, te juro que no. No copié ni uno de sus códigos. Ellos trajeron una idea y yo la mejoré. Nada más. ¿Por qué no me mostraste antes? Porque no hicieron la silla. Otra. Lo de la silla, olvídatelo. Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, una carta documento es esa actividad. ¿Y cuándo la recibiste? 2 o 3 días después del lanzamiento del sitio. Los gemelos Beltrán afirma que le robaste la idea, que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto. Corte, ¿ves hasta arriba? ¿Eh? Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, una carta documento es esa actividad. ¿Y cuándo la recibiste?
2 o 3 días después del lanzamiento del sitio. Gemelos Beltrán afirma que le robaste la idea, que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad eso? Eso es lo que dice la carta. ¿Hiciste eso? ¿Qué cosa? Pero dejá de hacerte el boludo. ¿Vos sabés lo que significa esta carta para nosotros? Vamos a enfrentarnos a acciones legales. ¿Tienes algo en que respaldar esto? No, te juro que no. No, te juro que no copié ninguno de sus códigos. Ellos trajeron una idea, yo la mejoré y listo. ¿Y por qué no me mostraste antes? ¿Hay algo más No. que debas saber? Acción. Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Ah, una carta documento de esa actividad. ¿Y cuándo la recibiste? 2 o 3 días después del lanzamiento del sitio. Los gemelos Beltrán afirma que le robaste la idea, que estamos utilizando conceptos e ideas sacados del proyecto del cual se presentaba a nosotros. ¿Es verdad esto? Eso es lo que dice la carta. ¿Hiciste eso? ¿Qué cosa? No te hagas el boludo. ¿Vos sabés a lo que nos enfrentamos? A una acción judicial. ¿Tenés algo real en que apoyar esto? No, te juro que no. Ellos trajeron una idea, yo la mejoré. No copié ninguno de sus códigos. ¿Por qué no me mostraste antes? ¿Hay algo más que debas No. saber? Acción. Fer, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Una carta de documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? 2 días, 3 días después del lanzamiento de la app. Los gemelos Beltrán afirman que les robaste la idea, que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad eso? Ya leí la carta, sé lo que dice. ¿Hiciste eso? ¿Qué cosa? No empecés a hacerte la boluda. La carta dice claramente que podemos enfrentarnos a acciones legales. ¿Tienen algo real en que apoyar esto? No, hice todo. No, perdón, me confundí yo. Hice todo lo que hice. Acción. Fer, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Una carta de documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? 2, 3 días después de que lanzamos la app. Los gemelos Beltrán afirman que les robaste la idea, que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Ya leí la carta, sé lo que dice. ¿Hiciste eso? ¿Qué cosa? No empecés a hacerte la boluda. La carta dice que podemos enfrentarnos a acciones legales. ¿Tienen algo real en que apoyar esto? No les copié ninguno de sus códigos. Ellos vinieron con una idea, yo la mejoré. ¿Qué tipo que hace una silla ahora le va a cobrar a todos los que se sientan? No tiene sentido. ¿Y por qué no me mostraste esto antes? ¿Hay algo más que necesites saber? Corte. Bueno, acción. Espera. Entró mirando la mano. No Sí. te preocupes. Acción. Fer, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Es una carta de documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? 2, 3 días después del lanzamiento de la app. Los gemelos Beltrán afirman que les robaste la idea, que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad esto? Sí, ya sé lo que dice la carta. ¿Hiciste eso? ¿Qué cosa? No me empecés a hacerte la boluda. La carta dice que podemos enfrentarnos a acciones legales. ¿Tienen algo real en que apoyar esto? No, nada. Ellos trajeron una idea, yo las mejoré, no les copié ni un puto código. ¿Qué ahora cada uno que inventa una silla va a cobrarme por sentarme? ¿Y por qué no me mostraste esto antes? ¿Qué sé yo? ¿Hay algo más que necesites No. Corte. A ver, cambio 10. Acción. Fer, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Una carta de documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? 2, 3 días después de que lanzamos la app.
Los gemelos Beltrán afirman que le robaste la idea, que estamos utilizando conceptos e ideas sacados de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. Sí, ¿Es ya- verdad eso? Ya sé qué dice la carta. ¿Hiciste eso? ¿Qué cosa? No empecés a hacerte la boluda. La carta dice que podemos enfrentarnos a acciones legales. ¿Tienen algo real en que apoyar esto? No, no. Para nada, no les copié ni un puto código. Vos me viste trabajar, ¿qué? ¿Ya vienes un papelito y no me crees más? ¿Qué? ¿Ahora el tipo que venga y inventa una silla me va a cobrar por sentarme? ¿Y por qué no me mostraste esto antes? ¿Qué sé yo? ¿Hay algo más que necesites saber? No. Ay, lo dije para luego. Acción. Fer, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. Una carta documento de cese de actividad. ¿Y cuándo la recibiste? 2, 3 días después de que lanzamos la app. Los gemelos Beltrán afirman que les robamos la idea. Que estamos utilizando conceptos e ideas sacadas de su proyecto, el cual fue presentado a nosotros. ¿Es verdad eso? Ya sé qué dice la carta. ¿Hiciste eso? ¿Qué cosa? No empecés a hacerte la boluda. La carta dice que podemos enfrentarnos a acciones legales. ¿Tienen algo real en que apoyar esto? No les copié nada. Hice todo el trabajo. Vos me viste. Ellos vinieron con una idea y yo la mejoré. Nada más. ¿Y por qué no me mostraste esto antes? ¿Qué sé yo? ¿Hay algo más que necesites saber? No. Corte.